Nuevamente, bienvenidos hermanos. Esta mañana estamos acercándonos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Si pueden buscar en sus Biblias, si fueran tan amables. Quiero que todos tengan sus Biblias abiertas a Hechos, capítulo 5. Uno de los peligros, hermanos, más prolíficos de los cuales demasiados creyentes padecen, un peligro del cual demasiados creyentes padecen, es de dar lugar a una mente desprotegida. Es decir, mientras que externamente toman los pasos necesarios para cuidar de su vida, de no ir a donde no deben ir y no participar de lo que no deben participar, una de las regiones más peligrosas algunas veces en la vida del creyente no son las cosas exteriores, son las interiores. Y la mente viene a ser una de esas áreas, un lugar que muchas veces es desprotegido, no tiene protección. Y no es necesariamente intencional para resultar igual si es solo también por negligencia. Los resultados de una mente desprotegida son igual, sea que tú intencionalmente no pones linderos y protección, o que por negligencia o por ignorancia tú no pones linderos y protección, de lo cual hablaremos en esta mañana. Así que para el creyente, su problema no es principalmente lo que hace, sus acciones. Para el creyente, su problema es principalmente lo que piensa. Nuestros pensamientos son sumamente importantes. Lo que se halla escondido en el corazón es revelado. Y muchas veces ni lo vemos nosotros mismos. Hermanos, podemos decir que el peligro primordial del creyente es tener una mente, quiero usar esta frase, sin defensas. Sin defensas. Una mente sin defensas es fácilmente manipulada. Una mente sin defensas es expuesta al engaño del enemigo en cualquier lugar. Y el enemigo está engañando al mundo constantemente, con pensamientos, con ideas, engañando. Y ese engaño lleva a la destrucción y a la muerte de muchos. Es peligroso. Una mente sin defensa es propensa a llenarse de orgullo y pensar que lo conoce todo, lo entiende todo, sabe suficiente, no necesita ayuda ni instrucción. Una mente sin defensa es capaz de darse a sus deseos impíos, justificándolo todo el tiempo. Y empieza a descarrilarse y no sabe por qué. Una mente sin defensa aún puede intentar mentirle a Dios mismo, que es parte de lo que nos enseña nuestro pasaje en esta mañana. Hermanos, este peligro del cual me refiero es tan sutil y demasiado riesgoso para ignorarlo. Cualquiera puede decir en esta mañana, bueno hermano, yo entiendo lo que tú dices, tengo que tener cuidado con mis pensamientos. No, es mucho más peligroso que eso, es mucho más importante, es mucho más sutil de aquello de lo cual hablamos en esta mañana. Podemos pensar que no hay por qué preocuparme del peligro. Yo sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Eso no es lo que estoy diciendo ni lo que estamos hablando en esta mañana. Estamos hablando de lo que pensamos. De lo que está en nuestro corazón, que muchas veces ni sabemos que está ahí hasta que se manifiesta. Tiene que haber defensas, amén. Necesitamos saber cómo poner linderos correctos. Y esto es de tal mente que salen palabras, algunas veces, una mente que no tiene protección, que salen palabras que traen vergüenza. Se manifiestan actitudes que nosotros ni sabíamos que estaban ahí. Que alguien nos dice una cosa y nos roce, nos molesta, nos incomoda, pero ese no es el problema. El problema es cómo respondemos, cómo pensamos de esas cosas.
porque de los pensamientos y del corazón es donde salen estas cosas. Es talmente una mente desprotegida que no solamente pensamos mal, pero herimos y dañamos a los que amamos y sin causa. Actuamos de maneras que ni esperábamos actuar, sea con ira o con algún estorbo o con una acción o con una cara o con algo que verdaderamente daña, manifiesta lo que verdaderamente está en el corazón, de lo cual nosotros pensábamos que estaba oculto, ni aún lo habíamos pensado que estaba ahí en algunos casos, pero se manifiesta. Se manifiesta. Así que vamos a leer este capítulo de Hechos, capítulo 5, los primeros 11 versículos juntos en esta mañana, para considerar el tema que creo que está contenido en este pasaje, el peligro de tener una mente desprotegida. El peligro, es de lo que estamos hablando, de tener una mente desprotegida. Hechos capítulo 5, vamos a ponernos de pies, hermanos, para leer la palabra de Dios en esta mañana, honrando lo que verdaderamente importa, porque lo que dice el predicador no tiene la mayor importancia en comparación a lo que dice la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolo, los sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre, danos gran temor en esta mañana al oír estas cosas. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, amados. Si esto ocurriría en nuestros días, me imagino que se llama a la policía o se llaman a otras personas a ver qué pasó en esa iglesia. En el mismo día, dividido solamente por 3 horas, cayó muerto un hombre y cae muerto su esposa. Va a haber una encuesta, una investigación con seguridad. Pero lo que ocurrió aquí es increíble, porque en vez de que las autoridades o cualquier otro se interviniera, produjo temor en aquellos que lo oyeron. Porque entendieron que lo que había ocurrido ahí no era un crimen. Entendieron que lo que había ocurrido en este día era Dios santo demandando pureza y honestidad y santidad de los suyos. Vivimos en días donde es muy fácil ignorar lo que Dios demanda. Vivimos en días donde es muy fácil
oír que nuestro Dios es santo, 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 y pensar que nosotros podemos vivir como queremos, poniendo nuestros linderos, nuestros propósitos, nuestras metas, calculando las cosas con respecto a nuestras intenciones y deseos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. 3 cosas que quiero que pensemos juntos al respecto de lo que acabamos de leer. La primera cosa es esta: todo pecado comienza con un pensamiento. Todo pecado comienza con un pensamiento. Y así comienza el libro de Santiago. Desde el versículo 14 de Santiago 1 dice así: sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz lo que vimos aquí en Hechos capítulo 5, muerte. Comienza en lugares ocultos. Cada uno por su propia concupiscencia, sus deseos, sus inclinaciones, eso que está en nuestras mentes y corazones. Por supuesto, voy a usar la palabra mente y corazón sinónimamente en esta mañana, porque estamos hablando de cosas interiores de nosotros que están ahí. Muchas veces ni sabemos lo que estamos pensando. Es cierto. No paramos para decir, pero ¿por qué pensé así? ¿De dónde viene ese pensamiento? Este texto nos enseña al menos 2 lugares donde viene ese pensamiento o esos pensamientos. El problema está en el corazón, amén. El centro de lo que somos. Y la mente puede ser parte de esa realidad. Estamos usando estas palabras intercambiablemente en este mensaje. Santiago expresa que la tentación, los pensamientos iniciales del corazón pueden ser guiados por nuestra propia concupiscencia. Es una palabra grande que simplemente describe un anhelo especialmente por algo prohibido. Un anhelo, un deseo por algo que no es lícito, que es prohibido. Concupiscencia. Y la razón que tal deseo o anhelo por algo prohibido es atraído y seducido es usualmente por falta de lo que estamos hablando en esta mañana, defensas. Todos somos tentados. El problema no es ser tentado. Aún Cristo fue tentado. El problema es si no hay defensas. El problema es si sutilmente caemos o empezamos a entretener aquello que va a llevarnos a nuestra destrucción. En vez de inmediatamente batallar contra tales pensamientos, algunos no tienen ninguna defensa y caen sin ninguna resistencia. Inmediatamente caen, no tienen ni margen ni forma de evitar lo que va a pasar porque ni han pensado en la necesidad de defensas. Todo pecado comienza con un pensamiento y en ese preciso momento es cuando debemos, como hijos de Dios que somos nosotros, estar a la alerta y defender nuestra mente y nuestro corazón de esa tentación, de esa inclinación, de esa concupiscencia, de ese anhelo, de ese deseo que viene. Es decir, nuestra responsabilidad es llevar todo pensamiento cautivo. Tus pensamientos no deben tener libre albedrío para hacer lo que quieren. Tus pensamientos y los míos deben estar bien controlados, bien dominados. Una cosa que yo aprendí hace años atrás y me ha sido útil, no tiene que ver tanto con lo que estoy hablando en esta mañana, pero descubrí que era posible hacer esto y es yo determinar de qué yo iba a soñar. No sé si lo has tratado, te lo recomiendo. Que tú puedes controlar tus pensamientos para pensar de lo que tú quieres pensar. Y tú puedes, quizás aún a través de ello, permitir que tu pensamiento al quedarte dormido sea un pensamiento de paz y de gozo, ¿no? y de reposo. Yo sé que algunas veces lo que pasa con algunos de nosotros es que llegamos a la cama al tiempo de dormir y lo que sobresale es ansiedades
inquietudes, preocupaciones de lo que va a pasar mañana, de lo que tenemos que hacer, de nuestras responsabilidades. Y en vez de tener un reposo, estamos controlados por pensamientos que nos controlan. Amado, tú puedes controlar tus pensamientos. Tú debes controlar tus pensamientos. Amén. Nuestros pensamientos deben ser utilizados en obediencia a Cristo. Se lo leo, 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, aquí está, todo, no algunos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entre paréntesis, resumen de lo que acabamos de leer, mi deber, mi responsabilidad es no permitir pensamientos, es más, dominar esos pensamientos y aún llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y si hay desobediencia en mis pensamientos, llevarlos a que obedezcan. Tú sabes que los pensamientos algunas veces quieren controlarnos. Es lo que algunas veces llamamos ansiedad, temor. Y por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, nosotros tenemos dominio propio. Es decir, uno de los frutos del Espíritu es esto mismo, dominio propio. Yo puedo tener control, tú puedes tener control. No en la carne, como dice aquí, no andamos según la carne. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y nosotros como creyentes podemos hacer esto. Pero vivimos quizás en días donde la tolerancia y los hábitos y las prácticas y las cosas que vemos y las cosas que nos acercan dominan nuestros pensamientos. Tú ves algo y eso empieza a dirigir tus pensamientos. En vez de nosotros determinar lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, lo que vamos a permitir que entre para nosotros tener dominio y control. Esto no es algo milagroso, en cierto sentido, ni es algo sobrenatural necesariamente, pero sí requiere un sometimiento a Dios, porque Dios es aquel que nos ha llamado a sujeción a Él. Amén. Este mundo está saturado hoy día de tanta locura. Llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Viven en tan desorden que no tiene sentido lógico que estamos viviendo en días donde están tratando de redefinir aquello que Dios ha definido desde el principio. Hombre y mujer creó al ser humano. Y el mundo está ahora tratando de confundir y causar estorbo en la mente de muchos. Y hermanos, si esto no te ha estorbado a ti, ten cuidado porque está estorbando a esta generación. Y los que vienen pronto después de ellos. El mundo está tornando al revés. Y hay muchas otras maneras que pudiéramos describir lo que está pasando en nuestros días. Una mente clara, una mente sana, una mente que conoce la verdad y que pone en sujeción su vida a la verdad, es algo de lo que estamos refiriéndonos aquí en este momento. Hay dos maneras que podemos pensar de esto. Se requiere primero la defensa de la conciencia, conscience. La defensa de la conciencia. Dios nos ha creado de tal manera que nuestra conciencia toma la iniciativa. En cualquier circunstancia, cualquier cosa que enfrentamos, la conciencia dada por Dios a todo ser humano, creyente, incrédulo igual, forma la primera parte de nuestra defensa. Todo ser humano, creyente o no, tiene una conciencia. Esta opera de tal manera que nos indica de inmediato, instantáneamente, lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Esto es increíble y por supuesto quizás la más grande evidencia que hay un Dios. Lo que une la humanidad no son nuestros idiomas, no son nuestras costumbres, no son nuestras nacionalidades. Lo que une a toda la humanidad es que toda la humanidad tiene una conciencia en la cual Dios está hablando. Que dice, esto sí y esto no.
desde el más pequeñito, desde el más tierno de todo ser humano, un niñito que ni sabe cómo usar el idioma o hablar, ya tiene conciencia del bien y el mal. Por eso que le tenemos que decir no tantas veces. Porque ya saben hacer el mal. Ya están instruidos en hacer el mal. Pero ellos saben que lo están haciendo. No pienses que no. Nosotros muchas veces lo miramos, mira qué lindos, qué hermositos. No queremos decir las cosas como son. Ese pequeñito es súper carnal, súper egoísta. Está intencionado a lograr todas sus metas. Quiere y no le importa a quién hiere para alcanzarlo. Pregúntale a una mamá que está cansadísima por días de trabajo, tratando de lograr unos minutos de sueño. ¿Y qué hace su bebé? Gritando a toda voz: yo quiero mi leche y la quiero ahora. Ahora, eso no es que sea un mal. Dios ha creado el niño a pedir y a desear. Pero si tú y yo hacemos eso, ¿está bien? ¿Verdad que estamos conscientes? Tenemos que tener cuidado de mandar así. El bebé está en su inocencia, pero pronto va a estar descubriendo que las cosas no fueran así en este mundo. Pronto se empieza a ver esta realidad y el mundo está así. Hay una gran evidencia, hermanos, que Dios existe. Y aún en medio de la mente de los incrédulos, pues la verdad es como Dios ha ordenado su universo, es revelado al corazón de cada uno instantáneamente a través de la conciencia. Y la conciencia opera en todo ser humano y lo necesario de ellos para que sepan que Dios ha establecido las cosas de esta manera. Dios es el que dice, esto es correcto y esto es no. Dios tiene la autoridad. Pero tal conciencia, nos enseña la palabra de Dios, puede ser incapacitada. Puede ser totalmente inútil. Lo dice en 1 Timoteo 3:2, no tienen que buscarlo. Pero dice, habla del peligro de tener de tener cauterizada la conciencia. ¿No saben la idea de cauterizar algo? Imagínate si tú te quemas y ya no sientes nada ahí. Mi esposa tiene una herida desde juventud en una de sus rodillas, pequeñita. Y si yo la toco, ella se incomoda, no porque lo siente, sino porque no siente nada y no le gusta ese sentimiento. Yo puedo hacerle así en esa área, inmediatamente se pone incómoda. Porque está cauterizado, no hay sentimientos ahí. Se han dañado los tejidos y ya no puede sentir. Y esto es una realidad que puede también pasar con la conciencia, con el corazón, con la mente. La idea aquí es que de una conciencia que ya no funciona como debe, que ya no puede defenderse de los pensamientos malos a causa de que por ser constantemente ignorada esa conciencia se haya dañada. Creo que no te estoy diciendo algo que quizás no sepas, pero es muy relevante a nuestro pasaje de lo que está pasando. Ya no puede sentir, ya no puede percibir, ya no puede ni notificarnos de mal que acecha nuestras mentes, que controla nuestras mentes. Está en una terrible condición, la conciencia. Y eso está pasando en nuestro pasaje. Pero adicionalmente a la conciencia también está la defensa. Para creyentes, la defensa del Espíritu Santo. Como creyentes también tenemos la defensa del Espíritu Santo. De esto puedo leerle algunos pasajes relevantes. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice el Señor. O Juan 16:13. Por cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O Gálatas 5:18. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ese Espíritu, más allá que una conciencia, nos guarda, nos enseña. O 1 de Juan 2:27. Por la unción que vosotros recibisteis del
de Él permanece en vosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, esa presencia del Espíritu Santo mismo, os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permaneced en Él. Ese Espíritu de Dios para el creyente es una defensa secundaria. Tenemos la defensa de nuestra conciencia, pero nosotros espirituales también tenemos la defensa del Espíritu Santo, que Él nos enseña. Tú no necesitas en un momento de tentación correr a la iglesia y pedirle a los predicadores, ¿qué hago en esta situación? En el momento de la tentación no hay oportunidad para eso. En el momento de la tentación, el Espíritu Santo que mora en nosotros dice, no, este es el camino. ¿Por qué no pasó esto en Hechos capítulo 5? ¿Por qué es que Ananías y Zafira, en el momento donde ellos podían haber hecho lo correcto, hicieron aquello que ellos sabían que no era correcto? ¿Qué ocurrió en estos corazones? Es el Espíritu Santo que nos lleva a permanecer en Dios. Nos enseña toda verdad. Nos permite ver nuestra condición siempre y cuando damos lugar a su dirección. ¿Por qué es que Ananías y Zafira no dieron lugar a la dirección tanto de su conciencia como de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Es un peligro aquí, ahora mismo, no solamente ignorar la conciencia, pero también ignorar lo que el Espíritu Santo quiere que oigamos. Efesios 4:30 lo pone de esta manera. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios. Si podemos cauterizar nuestra conciencia a nivel natural, también podemos entristecer el Espíritu Santo a nivel espiritual. Y ambos logran el mismo daño, que ya no tenemos dirección, guianza. No por alguna falta de Dios, alguna falta de lo como Dios nos diseñó con conciencia, pero por falta propia de no solamente ignorar esas defensas que Dios da a la humanidad y también a los hijos de Dios con el Espíritu presente en nuestras vidas. Pero no solamente ignorarlos, pero andar de una manera totalmente incongruente con lo que todos sabemos que es cierto. Y es, en este caso, mentir y no decir la verdad. Tú has oído algunas vidas decir, bueno, solamente es una mentirita blanca, eso no importa tanto. Trata esa defensa delante del Creador del universo. Trata esa defensa de aquel que escudriña los corazones y sabe las intenciones de la mente y el corazón. Que Él sabe lo que estamos pensando antes de que lo pensamos. Aquel que entiende y conoce todas las cosas, tú vas a decirle a Él, Señor, no, era una mentirita blanca. Como si vamos nosotros a tomar cosas indebidas, inaceptables para Dios y definirlas de la manera que nosotros queremos para ajustarlas a nuestra perspectiva. Ellos violaron ambos, su conciencia y la misma dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Esto es lo que vemos ocurriendo en nuestro texto. Ambos, Ananías y Zafira, su mujer, habían llegado a tal extremo, amados y amadas de Dios, que su conciencia ya no funcionaba como debía. Su sensibilidad para oír el Espíritu Santo tampoco funcionaba. Y sus corazones y mentes estaban totalmente entenebrecidos con su concupiscencia, con sus deseos y anhelos por cosas prohibidas. Y aunque en nuestro pasaje el asunto de ellos era desear ser reconocidos como buenos creyentes. No sé si notas eso. Lo que hicieron no era necesariamente porque querían más dinero, lo que alguno pudiera pensar, pero lo hicieron para ser reconocidos como estos son excelentes creyentes. Mira cómo dan todo. Vendieron un terreno y mira,
no, para ellos no desean nada para sí. Y la Biblia revela, no, sí desean algo para sí y es peor que cosas naturales. Es honra y gloria para aquellos que hacen bien. Y buscaban falsa honra y gloria y reconocimiento. Esto es asombrante con solamente pensar de ellos así. Este asunto que estamos hablando no tiene nada que ver con el dinero directamente, nada. Nuestro tema tiene que ver con dejar las ventanas abiertas, con dejar las puertas sin cerraduras, dejar la reja abierta y accesible a todo pensamiento y tentación. El peligro de una mente desprotegida. Pero hermanos, en la práctica pocos dejan todas las puertas abiertas o todos dejan todas las ventanas de su vida abiertas. La gran mayoría solo dejan quizás una ventanita. O quizás dos, o una puerta que no tiene cerradura. En el barrio donde yo vivo ahora, hemos aprendido a cerrar todos los carros y todas las ventanas y todas las puertas. No porque tenemos un problema de crimen o porque hay robos o nada semejante. Es porque hay un muchacho, un joven que ahora tiene 20 años, que se ha criado, lo hemos conocido ya por 20 años desde que estamos ahí. Se ha criado ahí, pero él tiene un problema donde él se ha quedado como niño. Él tiene 20 años, pero aparenta ser un muchacho de 5, 6 o 7, quizás 8. Y él entra por la casa como si fuera la suya. Y abre la nevera y agarra lo que quiere. Y si le dejamos, va a cualquier lugar a hacer cualquier cosa. Él se acostumbró, porque él tiene un problema mental, él se acostumbró a entrar en los carros y agarrar lo que podía encontrar. Y alguna vez lo encontré con las llaves mías, tratando de entrar en mi casa. Y es joven y bello, lo amamos mucho. Él no está haciendo nada con ninguna maldad o intención de hacer mal. Pero hermanos, no importa, sea para bien o para mal, uno tiene que proteger, tiene que haber protección, uno tiene que tener defensas, ¿es cierto o no? Y el enemigo sabemos que quiere destruir. Con todo, nuestras mentes tienen que estar bajo el dominio del Señor. Es todo lo que se necesita, una puerta abierta, una ventana abierta, para caer en semejante falta como lo que vemos aquí en este pasaje. Quiero que tú pienses de esto bien y que después que lo pienses cómo pensaste de esto. ¿Me entendiste? Si pensaste justificándote, si pensaste viendo tu peligro, si pensaste de las áreas donde no has puesto defensa, o si estás pensando, Señor, yo no sé, ayúdame a entender dónde yo he dejado las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Ayúdame a entender qué está pasando en mi vida, Señor, porque solo tú puedes darme esta protección que todos debemos ejercer. Así que hemos considerado eso primero. Y lo primero es importante, todo pecado comienza con un pensamiento. Y vimos la conciencia y el Espíritu Santo que operan en una forma gloriosa para con todo esto. Pero lo segundo es de vital importancia, también lo vemos en nuestro pasaje. El peligro, esto es lo segundo, el peligro, piensa esto conmigo, el peligro de retener una parte de tu corazón. El peligro de retener una parte. Intrínseco a este pasaje es que lo que ellos hicieron es algo fue reservado para ellos. ¿De quién es la gloria y la honra? De Dios. ¿Dios comparte su gloria con otros? No. ¿Dios va a dar honra al hombre que deshonra a Dios? Ellos buscaban algo ilícito, algo bueno, pero de una manera ilícita. Ustedes conocen la historia de uno de los grandes patriarcas, Jacob, cuyo nombre significa engañador, cuyo vivió la primera parte de su vida engañando, robando la primogenitura, algo bueno, tomándolo de una forma ilegítima y corriendo de Dios y sufriendo las consecuencias de su vagancia y su deseo por algo bueno, pero tratando de lograrlo de una manera injusta.
Y hay una lección increíble, hermanos, en esto, porque no es simplemente buscar cosas que no son buenas. Algunas veces buscando lo bueno de una manera injusta es una mente dañada que no oye su conciencia o el Espíritu de Dios. La palabra que se usa aquí, regresando aquí a nuestro texto, está en el versículo 2, y sustrajó del precio. Es indicativo de un gran mal aquí, sustrajó del precio, sabiendo también su mujer, estaban ellos en conjunto en esto, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Que se retuvo una parte, evidencia que sus corazones estaban maquinando cómo obtener dos cosas al mismo tiempo. Lo que el corazón codiciaba era retener una parte de dinero para sí y recibir el reconocimiento de dar todo el dinero, como si fuesen aquellos que han hecho algo grande, cuando habían hecho algo diferente a ello. Las preguntas de Pedro aquí son de vital importancia, porque ni aún oímos a Ananías hablar en este pasaje. Él no dice nada, pero es llamado mentiroso. ¿Tú sabes que hay diferentes maneras que uno puede engañar o mentir? Uno puede mentir directamente, decir lo que no es verdad. Pero también hay mentiras de omisión, de no decir la verdad. También hay mentiras donde uno engaña por simplemente actuar que las cosas son como tú ves que fueron entendidas, con intención de no tener tú que decir la verdad. Y no decir la verdad, o omitir la verdad, o permitir que otros piensen algo que no es correcto, es peligroso. Y obviamente mentir de la manera clásica que entendemos, que es engañar directamente. Pero aquí Ananías no dice nada. No hay palabras de Ananías. Pero Pedro dice dos verdades al respecto que todos nosotros debemos oír. No hacían algún mal de retener todo el dinero. Ellos podían vender esa propiedad y retener todo el dinero y no había ningún mal ahí. Y aún podían vender la propiedad y dar una porción del dinero, de los recargos, de lo que habían recaudado de esa propiedad. Y tampoco había ningún mal ahí. Era de ellos, estaba en su poder hacer con ellos como deseaban. Y podían hacer con ellos como mejor les parecía, pero dos males ocurrieron aquí. Oigan bien, esto es tan importante, porque la palabra de Dios divinamente apunta a dos cosas muy importantes aquí. Versículo 3, Satanás llenó sus corazones para mentirle al Espíritu Santo. ¿Lo vieron en el versículo 3? Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué os llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y entonces sustrajaste del dinero de la heredad. Esa es la primera. Mira la segunda, en el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba en ti, a ti, vendida, no estaba en tu poder. Aquí está. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Quién lo puso en su corazón, Satanás o él? La respuesta es ambos. Satanás lo llenó y él también lo puso en su corazón. Tú has oído el refrán, quizás un chiste, el diablo me hizo hacerlo. No. El diablo sí puede engañar. El diablo sí puede hacer muchas cosas para llevarnos a nosotros a fracasar. Pero nosotros no podemos decir, bueno, el diablo. Nosotros también somos responsables. Es más, primordialmente somos responsables por nuestras acciones. Cuando Adán y Eva se encontraron en el jardín del Edén escondidos de Dios, y Dios vino diciendo, ¿dónde estás? Y dice Adán, bueno, nos escondimos porque teníamos temor, porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Esa conciencia que le había mostrado su pecado, su condición. Y Dios le dice, bueno, ¿qué pasó? Entre paréntesis, bueno, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Eva, ¿qué pasó? El diablo, esa serpiente, me engañó y yo comí. Siempre apuntando fuera de nosotros. Eso es parte del engaño de una mente que no tiene protecciones. ¿Me entienden bien?
Hermanos, ¿tú sabes cómo tú puedes clarificar que tú tienes una mente que está oyendo al Espíritu Santo y tiene una conciencia buena? El primero que es culpable soy yo. ¿Qué es lo que hice y qué es lo que no hice? Yo tengo que ser responsable por mis propias acciones. Yo no puedo decir que lo que yo hice mal fue porque otro hizo esto o lo otro. Nunca, jamás podemos nosotros tirar nuestra culpa sobre otros. He aquí el Evangelio. Cristo tomó toda nuestra culpa. No que nosotros se la tiramos a Él, nosotros no podíamos hacer eso. Él libremente dijo, yo sé que tú no puedes tratar con tu culpa. He aquí, yo me pondré en tu lugar. Yo recibo tu culpa. Jesús no negó, sino sin pecado se hizo pecado. Sin haber hecho ningún mal. Hizo esto que estamos diciendo ahora. Miró su vida y tomó sobre sí esa carga. Y eso es lo que debe hacer un creyente. La diferencia es que Cristo no tiene pecado. Nosotros sí. Tenemos que ver dónde está nuestra falta. Amén. Y para eso necesitamos nuestra conciencia. Para eso necesitamos el Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones y sabe lo que necesitamos. Y clama a Dios con gemidos indecibles por nosotros. Él sabe lo que estamos pasando, aun cuando nosotros no sabemos. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos esta protección de Dios. Satanás llenó su corazón para mentir a él, al Espíritu Santo, perdón, y ellos mismos pusieron esto en su corazón, ellos mismos lo hicieron. Este es el peligro de tener una mente desprotegida. Es decir, dejamos nuestra mente accesible, sin defensas, a nuestros dos más grandes enemigos, nuestra carne y Satanás. ¿Tú sabes que hay un tercer enemigo también? ¿Sabes cuál es? Hay tres, el mundo. Yo, el mundo y Satanás, el enemigo. Y muchos por tener una mente sin protección, y yo no quiero hacer lo que dice Satanás y solamente entiendo que el mundo está allá afuera y no quiero seguir la secuencia del mundo. Puedo citar Romanos 12 bien fácil, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación ¿de qué? De nuestra mente, pero no es conocerlo, es aplicarlo. Lo que Ananías y Zafira fallaron en hacer. Y se encontraron que ellos habían permitido sus mentes llegar a un razonamiento. Y hermanos, piensa de esto, no solamente fue un pensamiento propio de Ananías, pero fue compartido con su esposa. Los dos estaban, dicen en inglés, en cahoots, juntos. Habían, la palabra que se usa aquí, convivieron, conviniste a tentar, juntos determinaron hacer esto. You have agreed together. Han estado de acuerdo a hacer esta gran maldad. Ay, amados, cuán engañador es dejar la mente y el corazón sin defensas. Que Dios nos ayude, amén. La razón que retuvieron una parte en vez de dar todo o dar nada, o dar una porción indicando solamente que esta es la porción de lo que vendimos que queremos dar, es muy relevante a nuestro pasaje. Usualmente para el creyente, hermanos, el problema no es pecar abiertamente, sin límites. El problema que nosotros como creyentes tenemos no es que nosotros somos tan fácilmente listos para pecar abiertamente, hacer cosas horrendas. El problema es cómo pecar sin ser descubierto. ¿No es cierta esa nuestra tentación? ¿Cómo yo puedo lograr lo que yo quiero sin que nadie sepa? Y peor, que luzca bien. ¡Wow! ¡Qué engañoso es el corazón! ¿Cómo lograr que su concupiscencia desea se traiga a cabo sin que nadie se dé cuenta? Tú sabes que hay uno que siempre se da cuenta. Amén a eso, amén a nuestro Dios. Para Él todo está abierto. Esto era un autoengaño. No se piensa así abiertamente, pero sí en lo oculto del corazón.
Y la secuencia de Santiago es muy importante, lo leímos hace un momento, lo repito, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La idea de atraído es que eso le tenemos los ojos y lo queremos. Sí, fuera muy lindo. Mira, yo vi ese hermanito que se levantó ese último domingo y mira la dádiva que él dio y le aplaudieron y le reconocieron. Yo mismo fui atraído a decir, wow, qué hermano, qué hermana más preciosa. Y con un bien entró en el corazón Satanás y su propia carnalidad. Yo quiero lo mismo. Yo quiero esa honra, yo quiero ese reconocimiento. Yo quiero que piensen de mí, yo quiero que me aplaudan a mí. El engaño entró sutilmente. Y habló con su esposa y dijo, mira, yo no sé, ¿podemos pensar un poquitico cómo pasó? No, pensar un poco, porque esto es interesante. Vendió el terreno y vamos a decir $5,000. $5,000 por el terreno. Y quizás traquimó aquí en su mente Ananías. Bueno, yo le puedo mostrar esto a mi esposa, pero también yo puedo decir que lo vendimos por 4,000 o 3,000 y vamos a dar eso a la iglesia. Ok. Quizás él se lo llevó a la esposa. Mira, solamente, mentira primera, solamente fue 3,000, amada hermana, esposa Zafira. Y Zafira lo miró con esos reojos, pero yo te conozco, Mosco. Y después de un poco de debate, él tuvo que admitir, bueno, sí, es que fue 5,000, pero tú sabes que nosotros no tenemos que decir que fue 5,000. Y Zafira, como la esposa de Job, miró las circunstancias y en vez de darle un buen consejo, no, Ananías, eso no le agrada a Dios. Cayó en la misma trampa, cayó en la misma tentación y convinieron juntos. Nadie sabe, solo tú y yo sabemos, esto no es un problema. ¿Le estamos dando a Dios? Sí, claro que sí. Esto es para beneficio de la iglesia, para el beneficio del pueblo. Dios va a agradar que estamos dando los 3,000, claro que sí, convencidos totalmente. Pero el Espíritu Santo estaba oyendo. Había visto. Y cuando Ananías se aparece, Ananías ni tiene chance de decir o hablar, inmediatamente recibe preguntas, porque ya Dios ha revelado, en este caso a Pedro, que lo que ha pasado no es honroso. ¿Tú sabes que Pedro no tenía poder para poner a nadie a muerte? No podemos culpar a Pedro aquí. Pedro dijo la verdad. Amén. Pedro no tenía intención de hacerle ningún mal. Él hizo lo que debe hacer un siervo, un apóstol en este caso. Esto no es justo ni legítimo, esto no agrada a Dios. ¿Cómo es que tú has permitido que Satanás llene tu corazón para que tú hagas una maldad como esta? ¿No estaba en tu mano todo esto? ¿No podías haber hecho el bien? ¿Qué le dijo Dios al mismo Abel? Abel, el engaño, el pecado está a la puerta. No, tus inclinaciones, tú puedes dominarla. Pero ¿qué pasó con este hombre? Yo dije, Abel, estoy hablando de su hermano, Caín, perdón. Caín, tú no tienes que caer ahí. No solamente la instrucción de su conciencia, pero la instrucción del Dios mismo. No caigan en tal maldad. Pero él permitió que su corazón y su mente se llevaran y hizo lo más terrible que pudiera haber hecho ese hombre. Mató a su propio hermano. ¿Y por qué? Pregúntate por qué es que él mató a su hermano. Y es tan similar la historia que nos asusta. Porque él quería la honra que su hermano estaba recibiendo de parte de Dios. Porque Dios miró la ofrenda de Abel como agradable y la ofrenda de Caín como no agradable. Los dos estaban dando ofrenda. Los dos estaban trayendo algo. Pero una agradaba a Dios y otra no. Y el que vio que no le agradaba a Dios, a saber lo que él pensó en su mente, quizás yo hago esto y yo robo su ofrenda y la presento. Yo no sé qué mentalidad había en Caín, pero al fin del día lo que hizo es horrendo. Mató a su hermano. Y aquí vemos algo también similar. En la lista, en las escrituras que habla de todas las grandes maldades de la humanidad, también pone ahí mentira y desobediencia a vuestros padres, actitudes que no agradan a Dios.
conciencia es atraída y seducida, y entonces la concupiscencia, después que es concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, muerte. El peligro de estas partes pequeñitas, hermanos, que son ignoradas, son atendidas en Cantar de los Cantares, capítulo 2:15, donde sabiamente dice Salomón, el hombre sabio, cazadnos las zorras pequeñitas, atraparlas, cazarlas, porque ellas echan a perder toda la viña. Cantares 2:15. El peligro de dejar esas cositas ahí. Que pedimos, no, estas son unas pequeñas zorras, lo más que puede hacer es un dañito pequeñito. No, amados, nunca es un dañito pequeñito. El enemigo quiere destruir. ¿Eh? Vino para mentir, para engañar, para destruir, para traer muerte. La atención del creyente debe ser en descubrir delante de Dios su corazón. Señor, mira mi corazón, escudriña mi corazón. Señor, muéstrame, enséñame, déjame conocer aquello que se expone en mi vida de tal manera que el peligro puede ser atendido. Y la mayoría, hermanos, si fuesen honestos consigo mismos como creyentes, fácilmente pudiéramos percibir cuáles son esas pequeñas zorras. La gran mayoría de nosotros, ya aquí en este santuario, aún mismo el Espíritu Santo quizás ya te ha empezado a apuntar a cosas que tú sabes y tú has dicho, no quiero ese pensamiento. No quiero atender. No, eso no pudiera ser. Y quizás no lo oyes bien porque ya estás tan acostumbrado a no oír o a no poner atención. Tú quieres oír a Dios mientras que habla de cualquier cosa, pero no de esta cosa. O sea que cuando yo empecé a caminar en los caminos de Dios, yo tenía bastantes problemas en mi vida. Estoy hablando cuando yo era ya adulto. Yo comencé a 7 años. Pero descubrí en mis años más jóvenes y ya adultos que yo era un buen pecador, igual que cualquier otro. Y había cosas en mi vida que yo no quería atender delante de Dios. Y me acuerdo periodos en mi vida donde yo no quería atender esas cosas y yo ignoraba a Dios. Y tú sabes lo que pasaba interesantemente, cada vez que abría la Biblia, cada vez que oía un sermón, Dios me estaba hablando de la misma cosa. Yo no sé cómo es que todos habían consultado juntos para que yo oyera el mismo mensaje repetidamente. Me gusta como lo dice un pastor ya más anciano que se llama Mark Rutland. Él decía, si un bus te pega en esta esquina y tú no aprendes tu lección, otro bus te espera en la próxima esquina. Dios va a seguir hablando. Una vez ha hablado, dos veces ha oído esto, que de Dios pertenece todo el poder. Dios sigue hablando, Dios todavía está hablando. Por su palabra, Él sabe tu necesidad. El punto no es que tú oigas el sermón y digas amén. El punto es que tú oigas a Dios decir, esta es tu zorra. Porque si tú sales de este santuario en esta mañana sin haber oído el Espíritu de Dios decir, esto es. O si tú no buscas, Señor, enséñame qué es, porque todos tenemos esta maldad. Lo más probable es que quizás no ahora o quizás no mañana, pero el día venga donde vamos a arrepentirnos por el fracaso de no atender esas pequeñas zorras que dañan toda la viña. Lo primero es que el pecado comienza con un pensamiento. Lo segundo es que el peligro de retener solamente una cosa pequeñita de nuestro corazón, una parte. Y lo último, hermanos, es lo cual todos necesitamos pensar junto aquí terminando, el temor de Dios. 2 veces en nuestro pasaje hay dirección a esto. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron, versículo 5. Y versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí termino con el temor de Dios. Yo no tengo que explicarte mucho de esto. Les cito algunos pasajes para que tengamos conciencia de esto. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se apartan los hombres del mal? Con el temor de Jehová. O Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, no para muerte, como vimos en este pasaje. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor de Jehová es la conclusión de todo el tema, hermanos. Temer a Jehová
¿no? Cumplir sus mandamientos y tener temor de Jehová. Segunda de Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana desde este púlpito? Tratando de persuadirte a tener temor de Dios. En el temor de Dios. Yo temiendo a Dios, Señor, cuida mi vida. Diciéndote también, amados, cuidemos de nuestras vidas. Pongamos esos linderos de protección. El peligro de tener una mente desprotegida es grandísimo. Amados, constantemente la palabra nos enseña cómo, de manera práctica, hacer esto. Y es una forma simple de decirlo. Se tiene que renunciar, ¿no? El temor de Dios, mandato, renuncia a la mentira y el engaño. Renuncia a las mentiras y el engaño, amados de Dios. ¿Cómo? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda, dice 2 veces, tu corazón, porque de él mana la vida. O Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Guarda, ocúpate de las cosas del espíritu. Tercero, Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Haced morir estas cosas. No oigas que debes hacerle morir, hazlo. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Alza tus ojos. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estés listo, preparado. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ponte listo, ceñid vuestros lomos, ¿no? De vuestro entendimiento, sed sobrios. Lo dice también en capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 7. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Lo que pasó aquí con Ananías y Zafira. Él está como un león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar. O me gusta quizás terminando aquí como lo dice el salmista. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Eso es el temor de Jehová. Ninguno de ellos se acercará a mí. Es una determinación activa. Señor, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ayúdame, Señor. Enséñame, Señor. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Simplemente dicho, amados de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para reconocerlos y renunciar el engaño y la mentira. ¿Qué es lo que necesitamos? El temor de Jehová. Y Dios nos lo ha dado. Abrazarlo. Gracias, Señor, porque no temeré al hombre, temeré a Dios. No temeré lo que el hombre puede hacerme. Temeré al Dios. No tengas temor de las cosas de este mundo, pero temer a aquel que puede no solamente matar, pero condenar a juicio eterno, a ese Dios real y verdadero. Escudriña tus pensamientos, si es que son verdaderos a línea de las Escrituras. Escudriña tus pensamientos delante de Dios, a ver si manifiestan el verdadero amor que honra a Cristo y honra a los demás. Escudriña tus pensamientos, a ver si son verdaderamente guiados a la pureza. Sirve este pensamiento para hacer, si es que tu pensamiento sirve para que el pecado sea atractivo, o si tu pensamiento sirve para que la santidad sea poco atractiva, hay peligro. Torna hacia Dios y al temor de Dios, porque no hay nada ni nadie que nos puede librar de esta condición, menos Dios. Y el temor de Jehová es el mero principio de sabiduría. El peligro de tener una mente
desprotegida.